Bienvenidos. Hoy vamos a realizar una inmersión en el síndrome depresivo. Nos apoyamos en un análisis clínico bastante detallado. La idea es ir un poco más allá de la etiqueta común, ¿no? De depresión. Entender sus complejidades, sus distintas caras y esas causas profundas que a menudo, pues, quedan ocultas. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Es verdad que depresión se usa, bueno, casi como un cajón desastre para muchas cosas. El material que tenemos entre manos señala que la práctica clínica habitual pues tiende a agrupar síntomas: apatía, tristeza, ansiedad, insomnio, y a menudo se pasa muy rápido a la medicación. Exacto. Y bueno, lo interesante aquí es la perspectiva alternativa que se plantea. Destaca la importancia crucial de una escucha cargada de paciencia. Así lo llama. O sea, se pone un poco en duda esa respuesta casi automática, mecanicista. Como que puede tapar el conflicto real. Eso es, sugiere que puede enmascarar el conflicto esencial de la persona y a veces, vamos, parece responder más a una presión social o incluso a la propia demanda del paciente, ¿no? Que busca una solución ya, Una cura rápida. más que a una comprensión verdadera, profunda, de lo que está pasando ahí. Entonces, ¿cómo define esta perspectiva el síndrome depresivo? Porque no es solo estar triste, ¿verdad? No, no solo eso. Se vincula a emociones básicas como la pena, el duelo. Se manifiesta como una tristeza profunda que, a ver, puede ser una reacción totalmente normal ante pérdidas, ante conflictos reales. El problema, como se indica, surge cuando eso se cronifica o cuando es desproporcionada respecto a la causa. Ahí entra lo personal, ¿no? Ahí entra la impronta personal, la carga subjetiva, cómo lo vive cada uno. Y los síntomas son, muchísimos y variados, desde lentitud física y mental, autorreproches constantes, una fatiga enorme, pesimismo radical. Falta de deseo, problemas psicosomáticos. Exacto. Problemas físicos, sin causa orgánica clara, un empobrecimiento afectivo, una hipersensibilidad brutal a la crítica y esa queja constante que, de forma inconsciente, puede estar buscando cuidado o una especie de reparación narcisista, digamos. Aquí es donde la cosa se pone más compleja, yo creo. El análisis no se queda en si es una simple reacción a algo externo. Critica esa división clásica de la psiquiatría entre depresión endógena, la supuestamente bioquímica pura, y la reactiva. Propone mirar la estructura interna. Efectivamente, plantea una clasificación que se basa más bien en la estructura psíquica. Primero habla de la depresión psicótica. ¿Vale? Aquí lo que falta es un yo bien estructurado, un sentido del self sólido, digamos. Pueden aparecer delirios, ideas de culpa o de ruina muy intensas. Un riesgo alto de suicidio, menciona. Muy altos, sí. El sufrimiento es muy destructivo. Luego estaría la depresión neurótica. En este caso, el yo está más formado. La persona no pierde el contacto con la realidad como en la psicosis, aunque su visión esté, pues, distorsionada. Aquí aparece la autoagresión verbal, ¿no? El no valgo para nada. Eso es, ese tipo de frases, pero sin llegar a ser un delirio como tal. ¿Y la tercera forma? La límite o borderline. Esa es. Es muy interesante. Se describe como una fortaleza aparente. Una fachada, ¿sabes?, que esconde una base muy frágil. Y esta estructura, pues, se quiebra ante golpes fuertes de la vida. Menciona un caso, ¿verdad? Sí, el caso de una mujer con una vida social en apariencia muy activa, muy exitosa, que intentó suicidarse tras una ruptura amorosa. Y eso reveló esa debilidad interna, esa debilidad yoica que estaba como Encubierta. claro. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Es todo bioquímica o hay dinámicas psicológicas muy profundas ahí operando? Exacto. Y el análisis se adentra precisamente en esas causas psicodinámicas. ¿Puedes resumir un poco esa parte? Menciona ideas freudianas clásicas al principio. Sí, brevemente. Desde una visión freudiana inicial, se habla de cómo la energía psíquica fundamental, la libido, se retira del mundo exterior ante una pérdida, un objeto perdido, y se vuelve contra el propio yo. Esto genera pasividad y autoagresión al no poder dirigirla hacia afuera. Pero bueno, luego visiones posteriores. Las posfreudianas. Eso es, como las de la Escuela del Desarrollo del Yo o las de relaciones objetales. Ponen el foco en otra cosa también muy importante. ¿En qué exactamente? En que la motivación humana básica no es solo descargar impulsos, como decía Freud al principio, sino conectar. Conectar con otros, lo que llaman la búsqueda de objeto. La conexión como motor. Claro,
Y si en las etapas tempranas de la vida hubo fallos importantes en esa conexión, aquí entra la famosa idea de Winnicott, la de la madre suficientemente buena, que no significa perfecta, sino adecuada a las necesidades del bebé. Si eso falla, Pues puede quedar un núcleo depresivo de base, como una especie de depresión basal encubierta, una vulnerabilidad ahí latente. entiendo. Como una herida antigua, digamos. ¿Y cómo se manifiesta eso en la vida adulta? Pues a menudo se tapa con defensas. Es como poner música muy alta para no oír un ruido molesto de fondo, ¿no? La hiperactividad, buscar éxito a toda costa, el perfeccionismo extremo, incluso adicciones, pueden ser formas de no conectar con esa tristeza o ese vacío fundamental. El ejemplo que pone del hombre de gran éxito externo. Exacto, con éxito social y profesional, pero con episodios depresivos recurrentes. Ilustra muy bien esto. Ojo que a veces la depresión aparece justo después de lograr un gran éxito. Curioso. ¿Por qué? Pues puede señalar conflictos inconscientes, quizás culpa por triunfar, por dejar a otros atrás, cosas así. Entonces, esas defensas que parecen justo lo contrario a la depresión, como la euforia, el optimismo forzado, serían en realidad una huida. Exacto. A veces se les llama defensas maníacas. Son un intento, inconsciente, claro, de negar o escapar de esa base depresiva. Entiendo. Por eso el análisis sugiere que conectar con esa depresión en un espacio seguro, como puede ser una terapia, un análisis, puede ser liberador a la larga. Permite vivir esa fragilidad que todos tenemos en algún grado, descargar emociones contenidas y darle un nuevo significado a la propia historia. Salir de esa inquietud angustiosa constante. Eso. Y de estilos de vida que en el fondo solo están compensando un vacío. También se habla, por ejemplo, de la depresión neurótica ligada a una conciencia moral muy rígida, un superyo muy castigador, Mucha culpa. muchísima culpa. Pone el ejemplo de la mujer muy autoexigente, criada quizá por un padre ausente y una madre sobrecargada, hiperresponsable. Escuchar esa depresión, entender de dónde viene, abre caminos para el cambio. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos llevamos fundamentalmente de este análisis? Que el síndrome depresivo es multifacético, mucho más que estar bajo de ánimo. Su forma y su profundidad dependen mucho de la estructura psicológica de cada persona y de su historia, sobre todo de las experiencias tempranas. Exacto. Y que esas dinámicas internas ofrecen claves cruciales que van más allá de las explicaciones puramente biológicas, que también tienen su lugar, por supuesto, pero no lo explican todo. No es solo química cerebral. No es solo eso, ni mucho menos. Y como reflexión final, el material deja una idea yo creo que potente. Dice que, salvo en casos psicóticos graves, donde la prioridad es estabilizar, el síndrome depresivo parece clamar por ser escuchado. Interesante. Tal vez permitirse sentir y explorar esa depresión, eso sí, con el apoyo adecuado en un contexto terapéutico. Podría ser una vía. Podría ser una vía inesperada hacia una mayor integración personal, hacia entender mejor la propia historia psíquica e incluso, fíjate, hacia una cierta reparación interna. Una idea para seguir pensando, desde luego. Definitivamente. Algo en lo que seguir profundizando.